Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Y como ya hemos orado, vamos a entrar en materia. ¿Cuántos creen que es complicado, difícil despedirse de una persona a quien quieren mucho? ¿Cuántos creen que es difícil? Es difícil, muy difícil. La mayoría de los que estamos aquí tuvimos que decidir dejar nuestro país para venir acá. ¿Cómo fue esa despedida? ¿Te acuerdas? ¿Fue difícil o fue sencilla? Fue una decisión muy difícil, y hay sentimientos encontrados. Vamos a trasladar nuestra mente a San Juan capítulo 13. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos en el aposento alto. Y en ese momento crítico en la historia de nuestro Señor Jesucristo, pocos minutos separaban a Jesús de ese momento crucial cuando Él iba a dar su vida por nosotros. Pocos minutos lo separaban. Él estaba en el aposento alto instituyendo la cena del Señor. Estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, pero en ese momento Él estaba instituyendo la cena del Señor. Él estaba compartiendo los emblemas y estaba hablando de un solo asunto. Estaba hablando de su muerte, de una despedida. Yo les pregunto, ¿cómo creen que los discípulos se sintieron al escuchar de parte de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 33 de San Juan 13, versículo 33, a donde yo voy, vosotros no podéis ir? ¿Cómo creen que se sintieron los discípulos? ¿Contentos? No, terriblemente tristes, apesadumbrados. ¿Cómo que te vas? ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo con sus discípulos? Por 3 años y medio. Ahora Él se estaba despidiendo. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y entonces sus sentimientos de tristeza, de dolor, de separarse de su maestro, comenzaron a invadir su corazón. ¿A quién iremos? ¿A quiénes vamos a acudir en busca de ayuda? Y entonces, al percibir Jesús esos sentimientos de dolor, de tristeza por esa inminente despedida, Jesús cambió la estrategia. ¿Y qué les dijo en San Juan 14, del 1 al 3? Les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Entonces le dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué bonito, ¿no es cierto? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es: ¿Jesús logró consolar así de manera total el corazón de sus discípulos después de haberles dicho: a donde yo voy, vosotros no podéis ir? ¿Logró consolarlos? Quizá la respuesta a esta pregunta sería: más o menos. ¿Por qué? Porque los discípulos no sabían que la segunda venida de Jesús se iba a prolongar tanto. De paso, nosotros seguimos predicando que Jesús viene, ¿qué? Pronto, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Jesús hizo esta promesa hasta nuestros días? Poco más de 2000 años. Todos esperábamos que así fuera, que se extendiera tanto esa promesa. Así que Jesús, al ver a los discípulos: bueno, Señor, te vas y te vas a preparar unas moradas tan bonitas, unas casas tan bonitas para nosotros. Qué bonito, pero de todas maneras te vas a ir. Eso, de todas formas, no consuela nuestro corazón como quisiéramos. Sus discípulos, de todas formas, estaban tristes. Entonces Jesús cambió su método de confortar el corazón de sus discípulos
les habló de su segunda venida, no logró confortar sus corazones y entonces cambió de estrategia. Y en San Juan 14, en el versículo 16, la lectura que nuestro hermano Tobar hizo el favor de leer, dice que les dijo que enviaría ¿a quién? ¿Enviaría a quién? A otro consolador. ¿Enviaría a quién? A otro consolador. Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice la Escritura, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté, ¿con quién? Con vosotros para siempre. La expresión que Jesús usa, otro consolador, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que el primer consolador, oficialmente, ¿quién es? Es Jesús. Cuando Él dice, os rogaré al Padre y os enviaré otro consolador, Él está hablando de que el primer consolador, el consolador original, está con ellos, que es Jesús, pero que no van a estar solos, que manda ¿a quién? A otro consolador. Ahora, en un consolador, esa palabra, esa expresión, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? Esa palabra tiene un significado muy profundo. Un consolador es una persona que nos ayuda en tiempo de necesidad. Un consolador es aquel que para un huérfano se presenta como un ¿qué? Como un padre. Que a una persona que está siendo acusada se presenta como un abogado. Que a una persona que está en dificultades se presenta como un amigo. Que el que está pensando en construir, se presenta ese consolador como un arquitecto que le va a ayudar. Todo esto y más es lo que encontramos en la palabra consolador. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. El Redentor del mundo se esforzó por llevar el consuelo más efectivo al corazón doliente de sus discípulos. Pero del amplio campo de asuntos que tenía a su disposición, escogió el tema del Espíritu Santo, el cual inspiraría y confortaría sus corazones. Sin embargo, dice, a pesar, y esto es muy importante, a pesar de que Cristo dio tanta importancia al tema del Espíritu Santo, cuán poco se considera en las iglesias. ¿Qué les parece esta declaración? Este Consolador divino, el Espíritu Santo, nunca se apartaría de ellos. Amén. Este Consolador iba a hacer posible que Jesús estuviera con nosotros, estuviera con ellos, con los discípulos, pero es a través del Espíritu Santo que Jesús está con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús adoptó la naturaleza humana para siempre. Entonces Él está impedido para estar con nosotros, pero Él está con nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Por eso Él dijo en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo podía estar Jesús con nosotros si Él está impedido físicamente? Él adoptó la naturaleza humana. ¿Cómo puede estar con nosotros? A través del Espíritu Santo. ¿No decimos amén? Por eso dijo Él en San Juan 14:16, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Eso dice, deseo a todas las gentes, página 638. Dice, estorbado por su humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Esto es maravilloso, ¿no es cierto? Ahora, Jesús les mostró a sus discípulos que la venida del Espíritu Santo era la culminación de su obra a favor de ellos y al mismo tiempo la continuación de su obra en el interior de ellos. Quiero que entiendan bien esto. Cuando Jesús les dijo, va a venir el Consolador, eso significaba que la obra de Jesús había terminado, pero ahora
empezaba una nueva obra. Ahora esa nueva obra iba a ser ¿dónde? Dentro de sus corazones. La obra de Jesús fue, por así decirlo, de una manera externa, porque Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él iba a culminar esa obra y al ascender a los cielos, la obra del Espíritu Santo en el interior iba a dar comienzo. Es impresionante que de la misma manera que las profecías anunciaron la venida de Jesús, Él mismo anunció la venida de su sucesor. Ahora, al igual que Cristo tuvo una obra específica en un tiempo específico, el Espíritu Santo tiene también una obra específica y un tiempo específico. ¿Qué estoy diciendo? Que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Amén. ¿Y qué hizo Él? Él expió el pecado de todos nosotros a través de su muerte en la cruz. Esa obra comenzó cuando Él nació en esta tierra, en Belén, y terminó en el Gólgota, cuando Él murió por nosotros a la edad de 33 años. Entonces, allí terminó su obra. Pero la obra del Espíritu Santo comenzó ¿dónde? En el Pentecostés, y culminará ¿cuándo? Cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo activo antes en la historia. De paso, el Espíritu Santo siempre ha existido. Es parte de la divinidad, es parte de la Trinidad. Pero, así como Jesús existía desde el principio de la eternidad, Él decidió hacerse ¿qué? Hacerse carne y habitar entre nosotros. Del mismo modo, el Espíritu Santo ya existía desde la eternidad, pero Él decidió manifestarse en toda su plenitud a partir de ese día que es memorable, el día de Pentecostés en el aposento alto. Y a partir de entonces, el Espíritu Santo está entre nosotros en toda su plenitud, realizando una obra especial en el interior de nuestros corazones. Veamos un poquito este asunto del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Se menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, gracias, hay 88 referencias bíblicas al Espíritu Santo en 22 libros de los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Son 88 referencias. Y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es mayormente una obra exterior, no tanto una obra interior. Por ejemplo, en la creación del mundo, ¿qué dice la Biblia? En el principio, ¿qué dice? No, San Juan no. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Y dice además que el Espíritu de Dios se movía, versículo 2, sobre la faz del abismo. Quiere decir que el agente divino, creador de este mundo fue el Espíritu Santo. Una obra exterior, no tanto interior, exterior. Y en Génesis capítulo 6, versículo 3, vemos al Espíritu Santo contendiendo con los hombres. ¿Se acuerdan de los antediluvianos? Dice la Biblia que estaba contendiendo con los antediluvianos, que no querían hacer la voluntad de Dios, que su corazón era de continuo al mal. En Éxodo 31, versículos 3 al 5, encontramos al Espíritu Santo concediéndole pericia a un hombre llamado Bezaleel. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, construye un santuario? Y Moisés dijo, ¿pero cómo le voy a hacer? Yo he mandado mi Santo Espíritu para que dé habilidades especiales a Bezaleel, para que tú no batalles. Porque la obra de construir el santuario terrenal era una obra grande. Entonces, ¿quién iba a tener la sabiduría, la habilidad en las manos para hacer semejante proyecto? El Espíritu Santo capacitó a Bezaleel. También el Espíritu Santo, según Jueces capítulo 14, dio fuerzas a un hombre llamado ¿quién? Sansón. ¿Se acuerdan? Fue el Espíritu Santo, según Jueces capítulo 14, versículo 6. También el Espíritu Santo dio mensajes
y tareas especiales a Josué. Eso lo encontramos en Números 27:10, también a Gedeón, Jueces 6:34, también a Saúl, 1 Samuel 10:10, y también a David, 1 Samuel 16:13. Y hay una cita que quiero compartir con ustedes, Hechos de los Apóstoles, página 31. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma muy notable. Época patriarcal, ¿qué significa? Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se había manifestado de una manera muy ¿qué? Notable. Pero dice aquí, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don y en el cielo, dice, Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar a su pueblo. Amén. Ahora, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo ahora en el Nuevo Testamento? Se menciona, el Espíritu Santo se menciona 262 veces en el Nuevo Testamento. Su obra es una obra más interior que exterior. La obra del Espíritu Santo se encuentra resumida en el título que Jesús mismo le dio. Dijo, os enviaré otro ¿qué? Consolador. La palabra griega para consolador es parácletos. Y parácletos tiene un sinfín de definiciones. Parácletos significa abogado, significa mediador, significa intercesor, significa ayudador, significa exhortador y significa consolador. ¿Qué les parece? Tantas palabras en una sola palabra. Tantas tareas en una sola palabra. Es una obra interior, mientras que la obra de Jesús fue hecha por nosotros. La obra del Espíritu Santo es más amplia, porque es en nosotros, es dentro de nosotros. Es una obra centralizada en el corazón. Mas el Consolador, dice San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, para que no tengan dudas quién es, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo fue posible que los discípulos pudieron escribir los evangelios? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que ellos recordaran todos los milagros y los redactaran? Recuerden que los discípulos, la mayoría de ellos eran personas sin preparación académica. ¿Cómo es que lograron los discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribir los evangelios, recordar todo lo que Jesús dijo, plasmarlo en una armonía sinóptica? ¿Cómo pudo hacer eso? A través de la obra del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo a partir del Nuevo Testamento ya no es exterior como en el Antiguo Testamento, ahora es interior. Actúa como un maestro. Él os enseñará todas las cosas. Actúa como un aliciente para recordar. De acuerdo con el versículo anterior, el Espíritu Santo es un don enviado por el Padre a petición del Hijo para que los seres humanos podamos ser guiados a hacer su voluntad. Esto significa que el Espíritu Santo no viene a nosotros como resultado de una oración o por méritos humanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios. No puede ser comprado, no puede ser ganado, no puede ser descubierto, no puede ser cultivado. El ser humano no puede exigir ese don. No lo puede hacer. Es simplemente un regalo que se nos da por medio de Jesús de parte del Padre Celestial. Ahora, aunque existen condiciones para recibir el Espíritu Santo, no es a causa del cumplimiento de las condiciones que el Espíritu Santo llega al corazón humano. Más bien es concedido gracias a la culminación
de la obra redentora de Cristo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo en San Juan 16:7, os conviene que yo me vaya. Palabras extrañas, ¿no es cierto? ¿Cómo que nos conviene que te vayas? No queremos que te vayas, pues os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, el mensaje de Juan el Bautista presenta de manera clara la tarea principal del Espíritu Santo en Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice allí en Mateo capítulo 3, versículo 11? Dijo Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Dice, pero el que viene tras de mí, ¿quién viene tras de mí? Jesús. Jesús, claro. Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y qué va a hacer Jesús? Él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo, ¿y qué más? Y fuego. Qué interesante. Es decir, Juan el Bautista habló de dos bautismos diferentes. Uno corporal, de agua para arrepentimiento, y otro espiritual, por el Espíritu Santo. El primer bautismo consistía en aceptar la sangre del Cordero que quita el pecado, que borra el pecado, que perdona. Y el bautismo del Espíritu Santo es para habilitar a la persona para vencer el pecado. Yo creo que si Jesús hubiese muerto en la cruz del Calvario y no hubiera mandado al Espíritu Santo a la hora de que Él ascendió, entonces su obra quedaría incompleta. Era incompleta. ¿Por qué? Porque solo se limitaría ¿a qué? A perdonar pecados. ¿Tiene algún caso, queridos hermanos, que nosotros estemos en la iglesia todo el tiempo pecando y pidiendo perdón a Dios, y pecando y pidiendo perdón a Dios, y cayendo en el mismo pecado y pidiendo perdón a Dios? ¿Tiene algún caso eso? Por eso el Espíritu Santo nos fue dado. Porque la obra del Espíritu Santo es quien completa la obra de la salvación. Jesús muere por nosotros, expía el pecado, toma nuestro lugar, pero no termina ahí la obra de la salvación. Él manda al Consolador. ¿Para qué? Para que nos fortalezca para vivir vidas victoriosas. ¿No decimos amén? Ahora, el mensaje de Juan el Bautista que habló en el primer bautismo, dijimos, consistía en aceptar la sangre del Cordero que quita, que borra el pecado, y el bautismo del Espíritu Santo para inhabilitar el poder del pecado. Pero el desahogo de las gentes dice en la página 640, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¿Escucharon eso? Inútil. El pecado podía ser resistido por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo, que iba a venir no con energía modificada. ¿Ustedes han escuchado de los autos modificados? ¿Han escuchado de esos autos modificados? Oye, ¿tu auto qué trae? No, pues trae nitrógeno. Oh, es un auto modificado. ¿Y qué hace? Pues va bien rápido. Pues la hermana White dice que el Espíritu Santo no iba a venir con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¿Ok? No con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Deseado todas las gentes, página 640. Ahora, quiero hacer una ilustración. Miren, la atmósfera terrestre que tenemos aquí arriba, ¿qué es lo que hace? ¿Qué bendición nos da la atmósfera terrestre? Bueno, si no existiera la atmósfera terrestre, el sol brillaría sobre nosotros como una fría
estrella resplandeciente. ¿Esto qué significa? Eso significa que si no existiera la atmósfera terrestre, literalmente nos congelaríamos. Literalmente, científicamente nos congelaríamos. Pero gracias a la existencia de la atmósfera terrestre, se reciben los rayos del sol. ¿Y qué sucede? La atmósfera los transforma en calor, en luz, en color. De la misma manera, si no existiera el Espíritu Santo, la obra de Jesús por nosotros no estaría completa. Nos limitaríamos a aceptar únicamente su sacrificio solo para expiar el pecado, pero seguiríamos esclavizados por nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, gracias al Espíritu Santo, la obra de Jesús va más allá de la expiación. Tenemos la seguridad de vencer el poder del pecado en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios. La vida de Jesús en esta tierra. Él vivió una vida terrenal en estrecha dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Jesús vivió una estrecha dependencia del Espíritu Santo, sí o no? Sí. La razón por la que no hemos vencido el pecado, si es que esa es tu experiencia, si es que esa es tu realidad, la razón por la cual no has podido vencer el pecado. Y otra cosa, la razón por la cual a la hora de predicar el Evangelio, nuestros resultados son poquitos. ¿Saben cuál es la razón? Porque hemos estado haciendo las cosas solos. Esa es la razón. ¿Por qué no hemos podido vencer el pecado? ¿Por qué no hemos podido vencer los malos hábitos? ¿Por qué no hemos podido ganar la victoria sobre el pecado? ¿Por qué cuando predicamos el Evangelio? ¿Por qué cuando organizamos campañas tenemos resultados muy chiquitos? Y cuando digo chiquitos, no estoy diciendo que si se bautiza un alma, eso nos debería hacer sentir mal. No estoy diciendo eso. Porque la misma Biblia dice que cuando un alma se bautiza hay que fiesta en el cielo, ¿no es cierto? Por uno. Pero a veces tomamos esos textos de la Biblia para decir, bueno, si se bautiza uno, amén, gloria a Dios. Pero si nosotros vamos a la historia de la iglesia primitiva, nosotros encontramos que en un solo día se bautizaron 3,000 personas. Yo les pregunto, ¿no puede suceder lo mismo en nuestros días? ¿Eso es imposible para la iglesia? ¿Por qué razón nuestros esfuerzos misioneros tienen pocos resultados? ¿Por qué razón no podemos vencer el pecado? La respuesta es muy simple, porque hemos estado haciéndolo solos. Por eso, tenemos al Espíritu Santo. Y si permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida, entonces las cosas cambiarán dramáticamente. Así como les digo, dramáticamente, para la gloria de Dios. Miren lo que dice aquí, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Deseo todas las siguientes páginas, 102. Dice, el Espíritu Santo lo engendró. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. Y luego dice, creció bajo el poder y la protección del Espíritu Santo. Y después dice, fue ungido por el Espíritu para el servicio. Y después dice, con el poder del Espíritu vivió su vida. Y después realizó sus milagros y enseñó sus principios. Se levantó de los muertos con el poder del Espíritu. De la cuna a la tumba, el Espíritu vivió dentro de él. Vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué Jesús tenía tanto éxito en su predicación? ¿Por qué cuando él hablaba, todas las personas quedaban arrobadas? ¿Por qué cuando él realizaba un milagro, lo realizaba de tal manera que impactaba a todas las personas? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vivía dentro de él en su humanidad. Él vivía una relación estrecha con el Padre todo el tiempo, no solamente en la mañana,
Y en la tarde, nosotros pensamos que la relación con Dios es solamente en la mañana. Hay que orar, hay que estudiar el matinal, ¿no es cierto? Y después oramos para que Dios nos bendiga durante el día, pero entonces nos desconectamos. Y entonces llegamos en la tarde todos cansados y decimos, quiero tener relación con Dios. Y entonces tú te arrodillas, dices, Señor, gracias por toda la bendición que me diste durante el día. Perdóname, eso no es relación con Dios. Relación con Dios es que el Espíritu Santo te guíe todo el día, las 24 horas. No solamente las 12 horas, las 24 horas, que Él esté contigo, que Dios esté contigo a través de su Santo Espíritu. La muerte de Jesús en la cruz hizo posible que el don del Espíritu Santo fuera totalmente nuestro. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La muerte de Jesús hizo posible que el Espíritu Santo fuera una realidad en nosotros. Ahora, solo la obra del Espíritu Santo puede hacer efectiva la obra de Cristo. ¿Eso qué significa? Que la tarea del Espíritu Santo en esta dispensación, hermanos, consiste en aplicar y transmitir individualmente la obra redentora de Cristo en los corazones humanos, regenerándolos, justificándolos, santificándolos, mientras esperamos su segunda venida personal y visible. Quiere decir que nosotros somos privilegiados. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la mejor dispensación. ¿Y cuál es esa dispensación? Vivimos en la dispensación del Espíritu Santo. Quiere decir que tú y yo tenemos ese regalo. No mañana, ni en un futuro por allá, cuando Dios se apiade de nosotros, va a mandar su Santo Espíritu. No. Esa dispensación está con nosotros hoy. Dice otra cita de la hermana White, la dispensación en la cual vivimos debe ser para los que lo soliciten, dice, la dispensación del Espíritu Santo. Dejemos de pensar que el Espíritu Santo es una promesa futura. El Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el Pentecostés. Y estará con nosotros hasta su segunda venida. No pensemos que la promesa del Espíritu es algo allá lejos que va a suceder. O cuando estemos en una vigilia, caerá el Espíritu Santo y se repartirán lenguas. O haremos milagros. No pensemos en eso. El Espíritu Santo está disponible para todo aquel que lo pida. Desde el Pentecostés hasta hoy, nuestros días. Y en esta vigilia, el Espíritu Santo está dispuesto a entrar en tu corazón y en mi corazón. La pregunta es, ¿estamos listos para recibir el Espíritu Santo? ¿Estamos agradecidos con Dios por vivir, por ser privilegiados de vivir en esta dispensación, cuando podemos echar mano del Espíritu Santo? Porque, queridos hermanos, haciendo las cosas solos nunca va a funcionar. Vamos a gastar miles de dólares y los resultados serán siempre pequeños. Siempre pequeños. Vamos a batallar contra el pecado y no vamos a avanzar en nuestra vida espiritual porque estamos luchando solos. Pero si echamos mano de ese don maravilloso que Jesús nos dio a través del Padre, que es el Espíritu Santo, repito lo que dije hace un momento, la historia de nuestra iglesia cambiará dramáticamente. Y eso que sucedió en la antigüedad, estoy seguro que puede ocurrir en nuestros días. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Creemos que podemos hacerlo? ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, pidamos
Aprovechemos esta dispensación. El Espíritu Santo está esperando que nosotros le digamos, entra en mi vida, haz la obra que yo no puedo hacer, motívame, impúlsame a hacer la voluntad de Dios, ayúdame a ser obediente a tus mandamientos, ayúdame a encontrar oportunidades para testificar, ayúdame a encontrar la manera de abrir la boca y de decir las palabras correctas cuando una persona está llorando. Porque de repente hay personas en el camino, ¿no es cierto?, que están tristes, en el bus, en la calle te las encuentras y te sientes incapaz. ¿Por qué? Porque estás luchando solo. Pero si en ese momento pides el Espíritu Santo, Dios te dará las palabras adecuadas para consolar, para hacer la obra del Espíritu Santo, para animar, para ser un padre para el huérfano, para ayudar a que está en problemas. Dios te dará lo que a ti te falta. Dios suplirá todo lo que nos falta y lo hará para mostrar su poder a través de ti. Y Dios hará proezas a través de nosotros cuando nosotros echemos mano de esta dispensación que Dios nos dio, el Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos dispuestos a recibirlo hoy, en este momento? ¿Cuántos queremos salir de este lugar cuando termine la vigilia llenos del Espíritu Santo? No es una emoción, no es una emoción, no es algo que, ay, qué bonito predicó. No, es una realidad bíblica. Podemos reclamar esa promesa y tenerla desde ahora y cada día de nuestras vidas hasta que el Señor venga o Él nos llame al descanso. Que Dios bendiga su palabra. Amén.